Ya, entonces empezamos. Am, el tema es de hipertensión, síndrome de hipertensión portal y también síndrome de circulación hiperdinámica. Bueno, ambos síndromes son síndromes que explican muchas manifestaciones clínicas de la cirrosis hepática. Aunque hay también hipertensión portal por otras causas diferentes a la cirrosis hepática, pero en su mayor parte, casi la mayoría, 80% aproximadamente de hipertensión portal es explicado por cirrosis. Ya. Entonces, ¿qué se entiende por síndrome de hipertensión portal? Se entiende como el aumento del gradiente de presión venosa entre la vena porta y la vena hepática, o las venas suprahepáticas que drenan la sangre venosa hacia la vena cava inferior. El aumento de ese gradiente de presión venosa entre la porta y la vena hepática o vena cava inferior debe ser por encima de 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la definición, el aumento del gradiente de las diferencias de las presiones, ¿no? Entre vena porta y vena hepática, vena cava inferior. Ahora, ¿cómo se explica que hay aumento de este gradiente de presión venosa hepática? De este gradiente de presión portal. Se explica sobre todo por los cambios anatómicos que existen dentro del hígado cirrótico, principalmente el depósito de tejido colágeno y elástico que secuestra la arquitectura vascular, principalmente del sistema venoso portal, y además la formación de nódulos de regeneración, nódulos fibróticos de regeneración, que es la característica más importante, ¿no? Por lo cual se denomina cirrosis hepática, o un hígado está en un estado de cirrosis hepática. Además de estos cambios anatómicos a nivel de la vasculatura hepática, también hay cambios fisiológicos asociados a un aumento, a un predominio de una respuesta vasoconstrictora a nivel del hígado. Entonces, ambos factores, tanto alteraciones anatómicas como predominio de una respuesta vasoconstrictora en el hígado, favorece lo que se llama el síndrome de hipertensión portal. Ahora, este síndrome de hipertensión portal además va a dar una serie de cambios, ¿no? Circulatorios y otros cambios en otros órganos que vamos a verlo. Y en realidad todos estos cambios que suceden no solamente de la circulación, del gradiente de circulación venosa portal, sino todas las alteraciones, las repercusiones en otros órganos, se denomina síndrome de hipertensión portal. Y eso hay que aprenderlo, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, pueden ver que la vena porta está formada por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. ¿Ya? De esa unión se forma la vena porta y la vena porta ingresa al hígado, ¿no? Dividiéndose en dos ramas, ¿no? Dentro del hígado, rama portal derecha y rama portal izquierda, que se distribuye, que lleva la sangre venosa desde los intestinos hacia el hígado, ¿no? Para detoxificar y para llevar nutrientes, ¿no? Al hígado y para que el hígado pueda cumplir sus funciones metabólicas. Bueno, hay dos componentes en la hipertensión portal. No es muy por favor, ¿ya?
No, sube, por favor. Ya, entonces, hay dos componentes en la hipertensión portal que explican todos los síntomas y problemas clínicos asociados a la hipertensión portal. Uno es el aumento del flujo venoso portal y el aumento del flujo venoso en sus colaterales, o sea, el aumento del flujo venoso en la vena esplénica, el aumento del flujo venoso en la mesentérica y en el resto de las colaterales que forman estas venas. Y por otro lado es el aumento de la resistencia hepática, o sea, el estado de vasoconstricción, ¿no? Aumento de resistencia a nivel de la circulación venosa portal dentro del hígado. Sobre el aumento de la resistencia venosa portal, ya habíamos dicho que hay dos componentes, se explican por dos situaciones. Uno, un cambio anatómico estructural del parénquima hepático, donde las células hepáticas mueren y son reemplazadas por fibrina, tejido elástico y luego formación de nódulos regenerativos. Esos son los cambios orgánicos. Y por otro lado, las alteraciones funcionales, ¿no? Donde hay predominio de sustancias vasoconstrictoras como endotelina, angiotensina y otras sustancias vasoconstrictoras que favorecen, que aumentan la resistencia vascular del hígado. Respecto al aumento de la resistencia portal desde el punto de vista orgánico, bueno, hay tres subtipos, tres tipos, digamos, y básicamente estos tres tipos se explican por la localización donde se produce, digamos, la alteración anatómica. En la cirrosis hepática, la alteración anatómica es dentro en las células hepáticas, ¿no? Y en el parénquima hepático propiamente dicho, ¿ya? Hay otro tipo de alteración orgánica que produce hipertensión portal y es antes de entrar al hígado, por eso se llama prehepático. Y eso es lo que sucede en la hipertensión portal asociada a trombosis de la vena porta, por ejemplo, ¿no? La vena porta que está fuera del hígado, a ese nivel, cuando se produce la trombosis, se denomina de tipo prehepático, ¿no? De hipertensión portal prehepática. En este caso de trombosis portal no hay cirrosis de por medio, ¿no? No hay una enfermedad inflamatoria crónica del hígado. Es un problema vascular, netamente. Y en el otro tipo es una hipertensión portal poshepática, ¿no? El problema no está antes ni está dentro del hígado, sino está después, digamos, en el drenaje venoso de las venas hacia la vena cava. Ahí se sitúa el problema, a nivel de la vena cava, ¿no? Y el drenaje venoso hacia la vena cava. Es el poshepático, como por ejemplo trombosis venosa a ese nivel, síndrome de Budd-Chiari, por ejemplo, y otros problemas, ¿no? Como por ejemplo de repente la insuficiencia cardíaca derecha, enfermedades que afectan el corazón derecho y que pueden repercutir en la circulación venosa a nivel de la vena cava. Ya. Y hablando respecto al aumento del flujo venoso portal, estamos bien, ¿no? ¿La señal está bien? Sí, doctor. Ya. Hablando del aspecto del aumento del flujo venoso portal,
es otro elemento fundamental que explica la hipertensión portal, ¿no? El síndrome de hipertensión portal. ¿Por qué se da el aumento del flujo venoso portal? Primero porque el calibre de la vena porta se reduce, ¿no? Disminuye. Al disminuirse el calibre de la vena porta y de sus ramas, aumenta el flujo se hace turbulento, ¿no? Explicado por leyes físicas, ¿no? Que deben saber. Ahora, además de que el flujo se hace aumentado, se hace turbulento, hay una parte de la sangre por esta resistencia al flujo venoso en estas áreas en el hígado, donde hay aumento de la resistencia vascular, hace de que el flujo venoso, la sangre venosa no entre completamente todo el volumen que debe entrar, ¿no? De esa manera, una parte del volumen no entra, sino se regresa, ¿no? En los vasos previos, o sea, en la circulación venosa portal antes, digamos, antes de que entre al hígado. Y se regresa por las colaterales que forman la vena porta. O sea, el aumento del flujo venoso no solamente se va a dar en el hígado, sino también por el hecho que una parte del volumen de sangre no va a entrar al hígado, sino se va a quedar y se va a retornar hacia sus colaterales. O sea, hacia la vena esplénica, hacia la vena mesentérica superior y hacia el resto de colaterales, como por ejemplo las venas gástricas, las venas coronarias estomáquicas, que luego aumentan el flujo venoso a nivel de las venas que drenan la sangre venosa a nivel del esófago, condicionando lo que se llama las varices esofágicas, ¿ya? Por este aumento del flujo venoso. Entonces, a raíz del aumento del flujo venoso portal se forman las colaterales, ¿no? Las colaterales portosistémicas. Por otro lado, el aumento del flujo venoso portal va a dar una alteración circulatoria sistémica que se denomina circulación hiperdinámica. Y esto se da porque este aumento del flujo venoso portal va a producir vasodilatación esplácnica, o sea, vasodilatación del sistema venoso abdominal, en primer lugar, y después vasodilatación sistémica. Pero la vasodilatación esplácnica que hay va a producir fenómenos compensatorios y a la vez va a desencadenar, va a producir efectos vasculares que se van a captar a nivel de receptores vasculares, a nivel de las paredes vasculares como hipotensión, ¿no? Por el aumento, por la dilatación, por el aumento, por la disminución de la resistencia que va a producir, ¿no? Un aumento de la circulación, y este aumento de circulación va a hacer de que el cuerpo se vaya adaptando a mayor volumen de sangre, ¿no? Lo que se explica, digamos, como una dilatación venosa a nivel de las venas esplácnicas. Todo esto se denomina vasodilatación esplácnica reactiva, ¿no? Al aumento del flujo venoso. Y a su vez, este aumento de circulación hiperdinámica, este aumento de esta vasodilatación esplácnica va a producir hipotensión, ¿no? O va a enviarse mensajes de disminución de la resistencia vascular en forma de hipotensión vascular, que a su vez va a estimular mecanismos compensadores, ¿no? Y de esa manera, por eso es de que hay vasodilatación que produce hipotensión vascular
Y luego hay estímulos a su vez de mecanismos compensadores que van a retener agua, van a aumentar la resistencia vascular compensadora para aumentar, digamos, la resistencia a nivel esplácnico, y por eso es que se denomina circulación hiperdinámica. Hay una serie de fenómenos circulatorios de vasodilatación, vasoconstricción, y que se mantiene en forma indefinida, ¿no? Y por otro lado, las manifestaciones clínicas de la circulación hiperdinámica, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas de la circulación hiperdinámica, una de las manifestaciones clínicas va a ser la formación de ascitis, ¿no? Y otras manifestaciones. De repente, inicialmente aumento de gasto cardíaco, pero progresivamente va a haber hipotensión arterial, y, después se va a afectar también la circulación renal, compromiso sistémico que va a incluir a la circulación venosa a nivel de pulmón, etcétera. O sea, hay varios órganos que se pueden comprometer a raíz de estos fenómenos circulatorios, ¿no? de circulación hiperdinámica. El aumento de la resistencia hepática según su localización, ¿no? Hemos dicho, según si la obstrucción o el daño a nivel de la circulación, a nivel de la vena porta, es antes del hígado, o es dentro del hígado, o es después del hígado. Antes del hígado, las trombosis portales, principalmente. También hay otras etiologías, ¿no? Como compresión tumoral, hipoplasia congénita, eso ya se daría en pacientes recién nacidos, lactantes. También hay problemas de fístulas arteriovenosas que pueden condicionar este aumento de resistencia, ¿no? A nivel prehepático. Sprue, bueno, es una enfermedad tropical, está abreviada, no es muy frecuente, ¿no? Y otras enfermedades como mastocitosis también. Enfermedades como síndromes mieloproliferativos, linfomas, por ejemplo, leucemias, etcétera, pueden producir una hipertensión portal de tipo prehepático. Y dentro de las hipertensiones portales hepáticas, además se subclasifica, ¿no? Si es antes del sinusoide hepático, si es en el sinusoide hepático o es después del sinusoide hepático. El sinusoidal es el que está relacionado al problema mismo del hepatocito. Las cirrosis hepáticas y muchos tipos de cirrosis, ¿no? Hepatitis alcohólica, intoxicación por vitamina A. Las presinusoidales es antes, digamos, un poco antes del hepatocito. El presinusoidal es cuando estos fenómenos, aumentos de resistencia vascular a nivel de la vena porta, se produce en los capilares portales, pero antes de que esté en contacto con el hepatocito o la célula hepática, por eso se llama presinusoidal. Dentro de los presinusoidales están parasitosis como esquistosomiasis, cirrosis biliar primaria, inicialmente, porque en las formas tardías se vuelve sinusoidal como todas las cirrosis, ¿no? Hepatitis crónica, fibrosis hepática congénita, granulomas, hipertensiones portales idiopáticas, hiperplasia nodular regenerativa, un tipo de tumor hepático benigno, toxinas, arsénico, cobre, etc. Y en las posinusoidales, en el sinusoide
en el capilar que ya está, digamos, alejándose del sinusoide hepático y del hepatocito, ¿no? Que está relacionado al sinusoide hepático. Como por ejemplo enfermedades venoclusivas, esclerosis de la vena central, etc. Y dentro de las causas poshepáticas, enfermedades cardíacas o enfermedades de la vena cava inferior. Enfermedades cardíacas como pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca derecha, enfermedad valvular mitral. En realidad, muchas enfermedades que afectan a la circulación que producen una insuficiencia cardíaca derecha y problemas circulatorios a nivel de la vena cava, de las venas hepáticas, como el síndrome de Buchiari, trombosis de las venas suprahepáticas, etc. Ahora, hablando un poco del aumento de la resistencia hepática, bueno, ya habíamos dicho, está explicado por problemas anatómicos y funcionales. Respecto a los problemas anatómicos, a raíz de un proceso inflamatorio crónico y fibrótico, se va activando unas células que se llaman células estrelladas o células de Ito, que en condiciones normales, cuando no hay una inflamación crónica, no se activan, ¿no? La activación de células estrelladas van a convertir estas células en células fibroblásticas a nivel del hígado, que van a producir depósitos de colágeno tipo 1, tipo 3 en el espacio de Dice y que van a producir entonces el problema que se denomina fibrosis hepática. Con el tiempo, estas fibrosis hepáticas van a unirse en nódulos regenerativos que se llaman nódulos regenerativos característicos de la cirrosis hepática. Entonces, hay cambios anatómicos y a la vez hay cambios funcionales, ¿no? Estas células estrelladas tienen predisposición de producir sustancias vasoconstrictoras que va a aumentar además la resistencia vascular y va a producir mayor vasoconstricción, mayor resistencia vascular a nivel de la circulación portal intrahepática, mayor contracción, ¿no? Y mayor hipertensión portal. Predominio de sustancias vasoconstrictoras respecto a las vasodilatadoras, junto con los depósitos de fibrosis y las obliteraciones de los capilares y del espacio de Dice. Condicionan ambos el aumento de la resistencia de la circulación portal. Respecto al aumento del flujo venoso en la circulación portal, ya sea intrahepática como prehepática, en la formación de la vena porta, habíamos dicho que este aumento del flujo venoso de la vena porta va a favorecer la formación de las colaterales, ¿no? Que forman la vena porta. Colaterales portosistémicas. Ese aumento del flujo venoso en las colaterales venosas, o sea, el aumento del flujo venoso en la mesentérica, en la vena esplénica, va a producir la circulación hiperdinámica. Y todas las alteraciones circulatorias, esplácnicas y sistémicas. Y las manifestaciones clínicas, ¿no? En las distintas regiones. Hablando de la formación de colaterales portosistémicas,
Por ejemplo, a nivel gastroesofágico se va a formar varices esofágicas y se van a formar varices gástricas. A nivel umbilical va a aumentarse el tamaño de las venas umbilicales, ¿no? A nivel rectal se va a favorecer el crecimiento de las hemorroides externas e internas. A nivel esplénico, el aumento del flujo venoso, aumento de sangre que circula por la vena esplénica va a hacer de que el vaso y esta vena se dilaten y se agranden y se produzca esplenomegalia. Principalmente esplenomegalia. Y a nivel de retroperitoneal también, ¿no? Va a haber aumento del flujo venoso a nivel retroperitoneal que junto a otros factores va a condicionar a la trasudación del líquido intravascular hacia el espacio intersticial y va a iniciar lo que se denomina la formación de ascitis, junto con otras características que ya lo explicará. Además, otras manifestaciones clínicas de la hipertensión portal, sobre todo debido a la formación de colaterales portosistémicas, es que se va a favorecer cuadros de encefalopatía hepática, ya que la sangre venosa que debe de entrar a la porta no entra completamente y esta sangre se retorna a la circulación sistémica y circula por todo el organismo y no solo, y hasta llega al cerebro. Sangre que no ha sido detoxificada en el hígado circula por estas colaterales protosistémicas, llega al cerebro y ese es otro mecanismo que favorece la encefalopatía hepática. La ascitis es otra complicación, manifestación clínica, la esplenomegalia, las varices, dentro de los más importantes. Hablando un poco más en detalle del aumento del flujo de la circulación venosa portal y de las colaterales. El aumento del flujo venoso de la circulación portal y de las colaterales, y sobre todo a nivel esplácnico, va a desarrollar lo que llamamos la circulación hiperdinámica, ¿ya? El aumento del flujo sanguíneo por la porta está dado por dos mecanismos: por incremento del flujo sanguíneo esplácnico, porque se retorna la sangre venosa, una parte no ingresa al hígado, sino se retorna, ¿no? Se queda en las colaterales, ya sea vena esplénica y vena mesentérica, y eso es lo que aumenta el flujo sanguíneo esplácnico, ¿ya? Y por otro lado, el aumento del flujo venoso, del flujo venoso portal se da por aumento del gasto cardíaco y una redistribución del gasto cardíaco. O sea, al no ingresar mucha sangre al hígado, hay bastante sangre que se queda en la circulación esplácnica y retorna por la circulación sistémica. Eso aumenta el gasto cardíaco porque aumenta el volumen de sangre, ¿ya? Aumenta el volumen de eyección, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos aumentan el flujo venoso portal y a nivel abdominal, a nivel esplácnico y a nivel sistémico. Y por ende, finalmente, un mayor volumen de sangre, ¿no?
Este aumento de sangre va a condicionar vasodilatación a nivel, por ejemplo, a nivel esplácnico. Mucha sangre hace de que los vasos se dilaten para poder recibir más sangre, ¿no? Entonces, por eso se produce la vasodilatación esplácnica, para acomodarse a mayor volumen de sangre. Pero esta vasodilatación va a generar estímulo a nivel de receptores de las paredes de los vasos, llevándose información de bajas presiones a nivel de los vasos. De esta manera hay, por otro lado, información que se reciba de los vasos de la circulación esplácnica como estados de hipotensión, ¿no? Por la vasodilatación. Y eso condiciona a su vez aumentos de mecanismos compensadores de vasoconstricción. Por eso es que se llama circulación hiperdinámica, ¿no? A nivel sistémico, la circulación hiperdinámica va a producir una vasodilatación sistémica, que es disminución de la resistencia vascular sistémica. Vasodilatación. Esta vasodilatación produce disminución de las tensiones, de las presiones a nivel vascular, venoso y arterial. El aumento de volumen de sangre condiciona inicialmente aumento del gasto cardíaco. A nivel esplácnico, también disminución de la resistencia vascular esplácnica, que se denomina vasodilatación. Esta vasodilatación a su vez va a explicar, ¿no?, el aumento del flujo venoso portal en forma constante, ¿no? Y así estos fenómenos circulatorios, este síndrome de hipertensión portal, se produce en forma indefinida, ¿no? Sobre todo en la cirrosis hepática se produce en forma permanente, constante, cada minuto, porque el problema de la cirrosis hepática no se normaliza, ¿no? Ahora, dependiendo del estadio de la cirrosis hepática y del proceso inflamatorio y de la causa de la cirrosis hepática, este fenómeno de hipertensión portal puede quedar, digamos, sin mayor progresión, o sea, sin mayor aumento de los gradientes de presión venosa portal, si es que la enfermedad se controla, la ingesta de alcohol desaparece, se cura la hepatitis B, la hepatitis C, se queda, digamos, el gradiente de presión venosa portal en un grado estabilizado. Pero si el problema que produce la cirrosis hepática no mejora, estos gradientes de presión venosa portal van a ir aumentando cada vez hasta generar muchas más complicaciones, ¿no? No solamente a nivel esplácnico, sino a nivel sistémico, condicionando muchas complicaciones que ahorita vamos a detallar. Este aumento del flujo venoso portal que se produce en forma, cuando se produce en forma constante e incluso va aumentando estos aumentos de presión venosa portal cuando no se controla la enfermedad, la cirrosis, las complicaciones se pueden producir en muchos órganos, ¿no? Por ejemplo, a nivel esplácnico, el aumento del flujo venoso, el aumento del flujo venoso va a aumentar el flujo venoso portal, ¿no? Va a aumentar la hipertensión portal. Va a condicionar varices esofágicas si los gradientes de presión venosa hepática van aumentando con el tiempo.
si la enfermedad no se controla. Si la enfermedad se controla, puede quedar estable, ¿no? Ahí estable, en un estado de equilibrio. En la circulación pulmonar, el aumento de la hipertensión portal produce aumento del flujo portal a nivel de los vasos pulmonares, de la circulación venosa portal. Va a haber una disminución de la oxigenación, porque va a haber mucha sangre venosa que no se va a oxigenar adecuadamente por exceso de sangre, ¿no? Por la vasodilatación. Hay mucha sangre, de tal manera que no va a oxigenarse adecuadamente, ¿no? Mucha sangre no se oxigena adecuadamente, que cuando hay una sangre, que cuando hay, digamos, dos capilares tienen un diámetro normal, si los hematíes que circulan por ahí sí pueden oxigenarse adecuadamente, ¿no? A nivel alveolar. Mucha sangre venosa va a hacer de que muchos hematíes no se oxigenen a nivel alveolar, y de esa manera se va a producir una caída, ¿no? De la oxigenación a nivel de los hematíes. Se va a producir hipoxemia. Este problema de hipoxemia, debido a síndrome de hipertensión portal, se denomina síndrome hepatopulmonar, ¿ya? Por la vasodilatación venosa pulmonar que existe. A nivel renal, hay inicialmente, hay compromiso renal asociado a un aumento de la circulación esplácnica. Inicialmente lo que va a suceder es aumento de retención de agua y sodio, ¿ya? Porque va a haber bastante circulación venosa a nivel esplácnico y a nivel de la circulación renal también. Con el tiempo, el aumento de la circulación esplácnica va a producir fenómenos de vasoconstricción renal intensa. La vasoconstricción renal intensa, asociados a una vasodilatación esplácnica intensa, va a producir una disfunción, una falla de la función renal, de tal manera que no se van a depurar las sustancias que normalmente el riñón depura, ¿no? Son los productos nitrogenados. De esa manera, con el tiempo, el riñón va a dejar de cumplir su función y va a producirse azoemia, retención de creatinina, urea, lo que se denomina síndrome hepatorrenal, a partir del problema circulatorio que se produce por la hipertensión portal, que es la vasodilatación esplácnica. A nivel cerebral, también hay aumento de la circulación sanguínea venosa, que produce grados de dilatación venosa a nivel cerebral, que condiciona en parte edema, asociado a sustancias tóxicas que circulan en el cerebro, que estimulan a los astrocitos y que van a condicionar a los problemas que se denomina encefalopatía hepática. Y a nivel sistémico, ¿no? Aumento de circulación venosa circulante por todo el organismo va a condicionar finalmente un aumento de gasto cardíaco inicial, pero el aumento de la resistencia vascular, la disminución de la resistencia vascular sistémica asociado a una vasodilatación sistémica va a condicionar también hipotensión arterial, ¿no? O presiones limítrofes a la hipotensión arterial. Y aumento de gasto cardíaco por aumento de sangre venosa circulante.
Entonces, todos estos cambios son características de la circulación hiperdinámica, ¿no? Además de estos cambios circulatorios, hay fenómenos compensatorios que se van a activar por por captación de señales de hipotensión a nivel de varoreceptores que reciben señales de baja presión. Se va a activar mecanismos que aumentan además la retención de agua, que aumentan la retención de sodio y que va a perpetuar, ¿no?, este problema de circulación hiperdinámica y vasodilatación esplánica y los otros problemas circulatorios que existen. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipertensión portal? Estamos bien en la señal, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿cómo uno sospecha de que un paciente puede tener hipertensión portal? Primero es que hay que sospechar desde la historia clínica, hay que identificar a pacientes que tienen enfermedades, que puedan tener enfermedades crónicas a nivel del hígado. Infecciones de hepatitis B, de hepatitis C, consumidores crónicos de alcohol, pacientes obesos, pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, dislipidemia, etcétera, que pueden hacer el hígado graso. El hígado graso con el tiempo puede es una causa de cirrosis. Entonces, esos pacientes hay que tratar de identificar, ¿no? Una vez identificado a un grupo de pacientes, se les hace la evaluación inicial, ¿no?, que es el perfil hepático para evaluar las transaminasas y las otras pruebas del perfil hepático. Si hay la relación TGO-TGP más de 1.5 más de 2, uno ya puede sospechar, ¿no?, de que puede estar habiendo ya cuadros de fibrosis. Y la fibrosis, habíamos dicho, está cerca a la cirrosis, y la cirrosis produce el síndrome de hipertensión portal. Es la causa más frecuente de hipertensión portal. Además de perfil hepático, se tiene que evaluar el hemograma para evaluar las plaquetas. Si las plaquetas están bajas, menos de 150.000, ese es un valor que se denomina plaquetopenia, que nos debe hacer sospechar de que puede haber esplenomegalia. Y a su vez, cuando uno detecta plaquetopenia, valores menores de 150.000 plaquetas por mililitro, debería de pedir una evaluación ecográfica para evaluar vaso. Evaluar el vaso en busca de esplenomegalia. Buscar ecográficamente dilatación o crecimiento del vaso, ¿no? Un vaso más de 11 centímetros de diámetro largo nos indica esplenomegalia. Y si hay plaquetopenia, ya podemos estar sospechando que puede haber hipertensión portal y hay que seguir investigando. Entonces, con estos exámenes básicos que hay en todo centro de salud, uno puede empezar a diagnosticar hipertensión portal en forma indirecta. Ahora, hay dos formas de diagnóstico de hipertensión portal. Los métodos invasivos, que son métodos radiológicos donde se cateterizan venas grandes, vena cava o vena femoral, y se mete los catéteres hasta la vena cava inferior. Y a nivel de la vena cava inferior se infla balones de presión, se desinfla, se miden las presiones y se hacen las diferenciales de las presiones. Y con esas mediciones de presiones podemos decir si el gradiente de presión venosa portal está incrementado o está normal. Esa es la manera invasiva, cateterizando venas
venas sistémicas gruesas principales. Los métodos no invasivos para evaluar hipertensión portal. Hay un método no invasivo que se llama elastografía transitoria, elastografías por resonancia magnética, y hay otros métodos a través de fórmulas matemáticas donde se evalúa transaminasas, se evalúan las plaquetas, se evalúan otras pruebas de laboratorio y donde salen valores que nos pueden decir si estamos frente a un cuadro de fibrosis hepática o no, que tienen menores porcentajes de diagnóstico, pero cercanos, ¿no?, a los anteriores en cuanto a diagnóstico de fibrosis y por lo tanto también de cirrosis, ¿no? Fibrotest, el APRI, por ejemplo, y otras fórmulas matemáticas. Respecto al diagnóstico, habíamos dicho que se cateteriza, ¿no? Venas femorales o venas yugulares y se mete un balón hasta la vena cava inferior. A nivel de la vena cava inferior se infla el balón y se mide la presión. ¿Cuánto mide? Luego se desinfla y se mide la presión. Esa diferencia de presión equivale a medir el gradiente de presión venosa entre la vena porta y la vena hepática o vena cava. Y ese es el gradiente de presión venosa portal, ¿no? Si está más de 5, nos dice que hay hipertensión portal. Si es 5, si es 1, si es 4, es normal. Ahora, cuando este gradiente de presión venosa portal está más o igual a 10, eso está asociado a varices esofágicas. Cuando se hace una endoscopia, se ve varices esofágicas, ¿no? Y se corrobora que valores más de 10 milímetros de mercurio está asociado a varices. O indirectamente, ¿no? Cuando hay varices esofágicas, podemos decir que hay gradientes de presión venosa portal más de 10 milímetros de mercurio. Y hay sangrado de las varices cuando estos gradientes de presión venosa portal están más de 12. ¿Ya? Entonces, de esa manera se mide los gradientes de presión venosa portal. Acá en este gráfico se puede ver, ¿no? Cómo se ha metido un catéter con un balón, se infla el balón, se desinfla y se miden las presiones. Hay que diferenciar, ¿no?, el gradiente de presión portal de la presión de la vena porta, ¿ya? La presión de la vena porta es normalmente de 5 a 10 milímetros de mercurio, eso es normal, pero es presión de porta nada más. Y otra cosa es el gradiente, la diferencia entre la vena porta y la vena cava, entre las presiones de ambos. Eso es el gradiente que es diferente, ¿ya? Habíamos hablado de pruebas no invasivas que pueden medirnos grados de fibrosis y de cirrosis y de esta manera decirnos que hay una hipertensión portal en forma indirecta. Por ejemplo, el test de fibrotest, una fórmula matemática, ¿no?, a base de medición de parámetros como alfa-2 macroglobulina, apolipoproteína A1, aptoglobina, gamma-glutamil transferasa, bilirrubina sérica. Se mide a través de, bueno, de unas pruebas algorítmicas y salen unos valores, ¿no? Hay unos valores normales, ¿no? Hay un rango de valores normales donde se considera normal, que está bien, pero hay un rango de valor superior donde, según estudios, se dice, no, hay problemas de fibrosis, hay cirrosis. Ya.
De igual manera es el estudio, la prueba de APRI, que evalúa transaminasas y plaquetas. Igual hay unos valores de referencia, unos rangos normales y unos rangos asociados a fibrosis y cirrosis. Entonces, resumiendo las consecuencias clínicas de la hipertensión portal. Desde la cabeza, la encefalopatía hepática asociado a la circulación portosistémica que deriva sangre venosa portal tóxica, no detoxificada, hacia la circulación cerebral. Las varices esofágicas por aumento del flujo venoso a nivel de las venas gástricas y coronarias estomáquicas. La esplenomegalia, la plaquetopenia, por aumento de la circulación venosa a nivel de la vena esplénica. La ascitis por aumento de la circulación venosa a nivel esplácnico y a nivel retroperitoneal, ¿no? Aumento de la circulación venosa a nivel retroperitoneal. Las hemorroides, ¿no? Que sin embargo no es la única causa, ¿no? Asociada al aumento de flujo venoso a nivel de las hemorroidales. Y así una serie de manifestaciones, pero las más importantes son las varices, la esplenomegalia, la plaquetopenia, la pancitopenia y la citis. Y bueno, otras complicaciones cuando hay ascitis, síndrome hepatorrenal y a nivel pulmonar, a veces síndrome hepatopulmonar, etcétera, etcétera. Esplenomegalia, aumento de circulación venosa en la pared abdominal que se denomina circulación colateral, plaquetopenia por la esplenomegalia, las complicaciones, hemorragia por las varices, la citis, bueno, las consecuencias de una citis, complicaciones de la citis son las peritonitis bacterianas, síndrome hepatorrenal, hidrotórax hepático o derrame pleural derecho, a nivel pulmonar, síndrome hepatopulmonar, hay otro síndrome a nivel pulmonar que se llama hipertensión portopulmonar, miocardiopatías cirróticas, etcétera, etcétera. Bueno, les dejo entonces, si no tienen ninguna pregunta, les dejo con los expositores. Les dejo con, bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, si no, pueden preparar los expositores su tema y ya pueden compartir sus diapositivas. Doctor, ¿puede dar las indicaciones sobre cómo vamos a proceder? Claro, bueno, son dos estudiantes, ¿no? Ya, van a poner, ¿cuáles han expuesto ya alguna vez? ¿Quiénes son, recién están llevando este semestre? Doctor, doctor, ninguno de nosotros está llevando por primera vez y éramos 7, pero 2 compañeros se han retirado. Ya. Entonces, todos son por primera vez, ¿no? No, doctor, todos ya hemos llevado el curso. Ya. Incluyendo Brisley Peralta. Sí, doctor. Ya. 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 Entonces, va a exponer Herrera Álvarez y Huiza Quispe. Adelante. 17 minutos cada uno. Tienen hasta ese tiempo. 17 cada uno. Después, preguntas del auditorio o mis preguntas y después conclusiones finales. Pueden empezar. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del síndrome ascítico.
Siguiente, por favor. Bueno, para abarcar todo el tema vamos a, pues, primero dar definiciones, posteriormente vamos a hablar sobre la etiología, luego a ello, fisiopatología, junto con aquellos signos y síntomas que son de relevancia para el diagnóstico de este y también los exámenes complementarios que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Entonces, bien, ¿qué se entiende por ascitis? Pues ascitis es la acumulación de forma anormal y patológica de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Lo que sucede es que esta acumulación puede estar obedeciendo a diferentes etiologías. Como posteriormente vamos a ver, esta puede deberse, principalmente se debe pues a un incremento portal, una hipertensión portal. También puede ser debido a problemas que pueden ser con las proteínas dentro de la sangre, debido a una deficiencia de esta, o también a malignizaciones que pueden pues estar perforando algunas vías o también obstruyéndolas, condicionando también una hipertensión. El comportamiento fisiológico del peritoneo normalmente, pues la cavidad tiene de 100 a 200 centímetros cúbicos de líquido peritoneal aproximadamente por día. Esta va a estar drenando, claro, drenando de 800 a 1000 mililitros. Lo que sucede es que también dependiendo de la etiología, es que va a haber una mal drenaje de esta. Entonces lo que ocasiona es que se vaya acumulando más y más y más. Y bueno, ¿para qué sirve el ciclo, este líquido peritoneal? Es para permitir movimientos de las heces intestinales, también les permite mantener un equilibrio electrolítico. Entonces, creo, la siguiente es la etiología, ¿verdad? No, no está. Y entonces, vamos a comenzar. La etiología más importante dentro de estas, vamos a ver que hay diferentes causas que van a estar desencadenando la ascitis. Pues vamos a ver que hay los trastornos que van a tener como mecanismo fisiopatológico la hipertensión portal, déficit de las proteínas, como el caso de síndrome nefrótico. No, no está. Regreso. Y también, pues, vamos a tener las malignizaciones. Otros, como pues pancreatitis y demás. Dentro de estas, la más frecuente es aquellas que se deben pues, por el incremento de presión arterial. Y a su vez, dentro de estas es la que se lleva, la que está en el primero, como primera causa es la cirrosis. Bueno, como antes se explicó, pues la cirrosis va a llevar a un deterioro del parénquima pulmonar o centro hepático, lo que ocasiona que dentro de los espacios sinusoidales del hígado se genera una rigidez debido a un incremento, debido a la rigidez que presenta debido a la barrera de fibroblastos. Esta resistencia va a estar siendo compensada por un incremento de la presión. Este incremento de la presión va a estar respondiendo el cuerpo con una vasodilatación debido a diversos factores que van a dilatarlo, por ejemplo, el sistema endotelial va a estar secretando óxido nítrico, también puede haber la presencia de, de CO2, de monóxido de carbono, todo esto para que se dilate eh, eh, el, el sistema portal, ¿no? Pero esto pues no va a estar prolongándose siempre, entonces debido a que hay una vasodilatación, al riñón no le va a llegar totalmente no le va a llegar la suficiente cantidad de sangre, ocasionando que el riñón no pueda cumplir su función. Entonces lo que va a hacer es que va a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema lo que hace es pues activar accionar de forma mineral corticoide, recogiendo sodio, a su vez agua, así también vasoconstruyendo. Aparte de otros, ¿no? Otros sistemas compensadores como el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático, perdón, mediante sus receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Sí? Aparte de ello, eh, hay otros también, ¿no? Pero esos son los más principales. También está interviniendo, por ejemplo, el péptido natriurético. Lo que hace es que al vasoconstreñir, al tener mucha presión, los espacios dentro del tejido endotelial se van a estar abriendo, ¿no? Entonces lo que hace es que la composición de la sangre, la parte del suero, va a estar pasando un trasudado a la parte intersticial, así ocasionando que se acumule eh, un trasudado en la cavidad peritoneal. Siguiente, por favor.
Bueno, ese es el caso para la etiología de caso de tipo hipertensión portal ocasionada por cirrosis. Bueno, acá un resumen, un esquema de la fisiopatología. Lo que ocurre, tenemos como sustrato a los mecanismos que subyacen a la hipertensión portal. Todo eso. El endotelio responde mediante una vasodilatación que es causada por el óxido nítrico. Esto lleva a una vasodilatación. La vasodilatación hace que se dose una cantidad pues pequeña, insuficiente a nivel de riñón, y siendo interpretada por el riñón pues como que si no hubiera volumen. Entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema retiene sodio, lo que ocasiona que haya un sobrellenado del volumen intravascular, así formando pues la ascitis. Posterior a eso, como se tiene que romper ese gradiente de presiones que va a haber entre el hígado y pues la vena porta, ya que en el hígado va a estar incrementado, pues el sistema nervioso simpático hace que se activen los receptores alfa-1. Entonces lo que hacen esto es que empujan mediante la vasoconstricción a la sangre. Pero todo esto no va a ser suficiente, haciendo que sea un ciclo que pueda estar llevando a más ascitis. Bueno, acá una forma más secuencial de entender la fisiopatología. En primera instancia necesitamos, pues, la hipertensión portal, ¿no? ¿Y qué pasa en la hipertensión portal? Debido al deterioro, bueno, como lo que sucede es que hay las células de hito, pues van a estar inflamándose, entonces las células de hito no van a estar, pues, desechando las sustancias de desecho hacia el medio donde deben de tirarlo, entonces lo que ocasiona es que se quede dentro de estas y pues vaya un deterioro del parénquima hepático. Entonces va a haber una fibrosis de la arquitectura de tal forma que lo pueda contener. Y esta contención no va a ser totalmente buena, debido a que esta va a representar una rigidez a nivel del hígado, a nivel intrahepático. Entonces lo que hace es que se represente una resistencia. Entonces, ante esta resistencia va a haber un déficit a nivel intrahepático del óxido nítrico. Todo esto lleva a que pues tengamos una hipertensión portal. Luego de ello, ya pues el mecanismo conocido, que es la vasodilatación esplácnica, que debido a esa resistencia que vamos a encontrar dentro del hígado, va a haber vasodilatación en primera instancia, luego pues vasoconstricción. Todo eso va a estar desencadenando que hay un transudado debido a los diferentes fenómenos. Aparte de eso, debido al deterioro del parénquima hepático, vamos a tener una deficiencia de proteínas y una disminución o alteración de la fuerza de Starlink. Como hemos visto, como sabemos, la fuerza de Starlink va a estar condicionada pues por las columnas hidrostáticas, aparte también de la concentración de proteínas. Lo que pasa es que al no tener proteínas dentro de la sangre se va a estar disminuyendo la presión oncótica, haciendo más favorable que pues pase a través de los vasos el trasudado. Ya ver, vasodilatación esplácnica periférica, va a haber una disminución del volumen circulante, no porque haya disminuido el volumen realmente, sino porque hay una vasodilatación. Luego a ello, debido a que hay una disminución de la presión arterial, también por eso, va a haber, los sistemas compensadores van a estar interviniendo. En primera instancia, renina, angiotensina, aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparte de pues, reservar, acumular sodio, retener sodio y agua, hace que haya angiogénesis, ¿no? También haya fibrosis a nivel periférico. También va a haber una secreción de la hormona antidiurética, se libera de los riñones para que retengan agua. El sistema nervioso simpático también está activado para más vasoconstricción. Luego a eso va a haber una alta formación de ascitis. A ver, siguiente, por favor. Bueno, eso explica la fisiopatología. Y bueno, la clasificación. Va a haber dos criterios principalmente. Una clasificación de tipo etiológica y otra de tipo clínico. La de tipo etiológica, pues va a tener como criterio a si está o no presente la hipertensión portal. Entonces, vamos a ver que el 80% de las causas que generan ascitis van a estar asociados a la hipertensión portal, más o menos 80% más. Y las otras son de otro tipo, por ejemplo, las malignas, como por ejemplo claro, cáncer peritoneal, que estas van a estar secretando una secreción proteinácea
lo que hace es que el líquido peritoneal se llene de proteínas y para mantener la concentración y pues el equilibrio dentro de ambos medios, pues jale más agua y esté acumulándose en la cavidad peritoneal. Aparte de eso puede pues estar presentándose una hipertensión portal debido a la coliestasis, bueno, una pseudocolistasis o interrupción o disminución de la luz que presenta esto, pero representa el 20%. Entonces vamos a ver que la causa más importante y significativa es pues por hipertensión portal. Existe otra clasificación debido a la recolección de signos y síntomas y pues a su grado de identificación, ¿no? Van a ser la de grado 1, la de grado A, ascitis moderada o de grado 2, y la de grado 3 o grave, o atención también se le conoce. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, para la clasificación etológica debemos de conocer un término, una definición, que es la gradiente de albúmina que existe entre el suero y el contenido el contenido de albúminas del líquido acítico. ¿Cómo se obtiene esto? Pues restando la concentración o la cantidad de albúmina en el suero menos la albúmina del líquido acítico. Lo que sucede al tener pues la diferencia es que si tenemos la diferencia mayor o igual a 1.1, podemos estar identificando y asociándolo con una hipertensión portal. Y si es menor, pues es de otro tipo, no de hipertensión portal. Aparte de eso, si tenemos, pues, ya habiendo identificado si es debido a una hipertensión portal o no, podemos distinguir si es de tipo cardíaco o no, puede deberse a otras causas. En casos de que sea mayor a 1.1, si la suma de las proteínas totales entre suero y líquido acítico es mayor a 2.5, lo que sucede es que lo vamos a asociar con problemas cardíacos. Puede ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o el síndrome de Buchiari temprano. Es un síndrome asociado a diversos factores, principalmente a una neoplasia mieloliforme, algo así. Y bueno, si es menor a 2.5, el problema es hepático. Puede ser una cirrosis, metástasis hepáticas graves y un síndrome de Buchiari tardío. En caso que sea pues menor la diferencia, la gradiente de albúmina entre el suero y el líquido acítico, de menor a 1.1, vamos a ver que si la suma del total de proteínas entre el suero y el líquido acítico es mayor a 2.5, podemos estar asociándolo o va a tener una predisposición con la peritonitis bacteriana espontánea. Y si es menor, puede estar asociándose con una peritonitis bacteriana secundaria. Dentro de eso vamos a encontrar pues el síndrome necrofrótico de nutrición. Si es mayor, carcinomatosis, peritonea, pancreatitis, tuberculosis, ascitis quilosa y no secundaria. Va a haber otras formas de clasificarlo. Vamos a ver que son de tipos cardíacas, hepáticas, tuberculosis, infecciosas. Lo que sucede es que, según la bibliografía, menciona que no siempre viene sola, ¿no? No va a estar presente solo un tipo de ascitis, sino que va a estar combinada, como que vienen de dos. Siguiente, por favor. Ah, ahora, según su clasificación de gravedad, vamos a presentar, va a presentar 3 grados. La citis leve o mínima de grado 1 va a ser aquella que pues, va a ser solo distinguida mediante ecografía. Aparte, ¿por qué? Porque no presenta síntomas, es imperceptible. Esto es una acumulación mínima de pues, más de 200 mililitros y menos de 500 mililitros. No presenta síntomas y pues puede pasar desapercibido. El de grado 2 o ascitis moderada, pues ya hay un incremento, hay una cantidad pues significativa. Ya empiezan los primeros síntomas. El principal o con el que está más asociado la ascitis es pues la distensión abdominal. Aparte de eso puede haber otras, ¿no? Dependiendo también de la etiología subyacente a esto. Los síntomas, pues va a ser, al examen físico, pues como posteriormente vamos a ver, va a haber matidez desplazable, también vamos a ver que va a haber maniobras a las cuales va a ser positivo, como la de la onda líquida. Ahora, bueno, la del grado 3, hay un incremento, ya es muy notorio, muy marcado la distensión abdominal. Y bueno,
Dentro de los síntomas vamos a ver que repercuten muchos síntomas, va a haber alteraciones en las funciones respiratorias y la función renal. A este grado también pues, se le conoce como grave o atención. También se le conoce asitis grave, aquella asitis que está asociada a peritonitis bacteriana, aquella que también está asociada a dificultad respiratoria y también pues a la que está relacionada con el síndrome hepatorrenal. Lo que sucede es que debido a la sobreestimulación del sistema renina-angiotensina, va a haber mucha vasoconstricción. Aparte de eso, el sistema nervioso simpático va a estar vasoconstruyendo. Entonces, lo que ocasiona es que hay una insuficiencia renal, porque no va a llegar totalmente la sangre al riñón. Y ya, bueno, siguiente, por favor. Allá. Bueno, continuando ahora con el diagnóstico, la primera parte que nos va a orientar va a ser la historia clínica. La historia clínica del paciente con ascitis va a ser fundamental porque nos va a orientar a la causa del cuadro. En primer lugar, debemos interrogar sobre antecedentes y factores de riesgo de hepatopatía, como pueden ser el consumo de alcohol excesivo, sobre todo en nuestro medio, en la zona rural. También el uso de drogas inyectables, ya que es una importante vía de transmisión de contagio del hepatitis B. Además, también podemos preguntar acerca de viajes a zonas endémicas, que también es importante, ya que puede ser que la persona se haya contagiado de algún tipo de virus que dañe el hígado. También debemos preguntar acerca de transfusiones, sobre todo en personas mayores, ya que antes no había esas exigencias o pruebas que se le hace a los donadores, ¿no? También podemos preguntar acerca de intervenciones que se ha hecho el paciente en, como son los tatuajes, perforaciones o acupuntura. También los antecedentes sexuales de riesgo y si ha tenido obesidad previa o pérdida súbita de peso. Esto nos va a sugerir tal vez hepatopatía grasa, ¿no? Además, podemos preguntar sobre algunos síntomas asociados, como son el dolor. Sin embargo, el dolor va a estar solo presente en aquellos procesos malignos. En ascitis cirrótica, que va a ser prácticamente el 80% de los casos con hipertensión portal, no va a haber dolor, a menos que esté presente una peritonitis bacteriana o una hepatitis alcohólica superpuesta. Los que sí son muy comúnmente síntomas asociados son el edema escrotal o vulvar, que el paciente no suele referir por el pudor que tiene, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, el diagnóstico principal puede realizarse mediante dos formas, ¿no? Mediante exámenes de sangre o mediante imágenes, ¿no? Mediante ecografía. Como mi compañero ya lo había mencionado, eh, el GASA va a ser muy importante, ¿no? Mediante la paracentesis abdominal podemos estudiar el líquido acítico. Entonces el GASA va a ser el gradiente de albúmina suero, del albúmina suero y la citis. Te sacas restando la concentración de albúmina sérica menos la concentración de albúmina en el líquido acítico, donde el parámetro o el punto de corte va a ser 1 gramos por decilitro de albúmina. Si el valor de albúmina va a ser menor va a ser una citis sin hipertensión portal, como en el caso de la carcinomatosis peritoneal, una tuberculosis peritoneal, o también asociadas a obstrucción o infarto intestinal, un síndrome nefrótico o mixedema en el hipotiroidismo. Si va a ser mayor o igual a 1.1, va a estar asociado con hipertensión portal. Y dentro de las causas que tenemos van a ser la cirrosis hepática, la más frecuente, el síndrome de Budd-Chiari, una insuficiencia cardíaca derecha y la hepatitis alcohólica grave. Siguiente, por favor. Entonces, eh, un paciente que tiene ascitis generalmente va a venir con una distensión abdominal progresiva, refiere que ha aumentado peso sin una causa aparente, dice que no come mucho, pero ha subido de peso,
presenta disnea, porque el aumento de la presión intraabdominal hace que el diafragma suba e impide la correcta expansión de la caja torácica. También puede presentar edemas en miembros inferiores y algunos signos de insuficiencia hepática, como son ictericia, arañas vasculares, telangiectasias o también ginecomastia. Siguiente, por favor. Entonces, en el examen físico vamos a realizar los 4 pasos, ¿no? Que usualmente realizamos, ¿no? El primero de ellos es la inspección, donde vamos a ver que el abdomen se ve globuloso, el ombligo puede estar plano o evertido, ¿no? Protuido. En cuanto a la percusión, vamos a ver que va a haber una matidez exacerbada sobre todo en los flancos, la cual va a ser desplazable por cambios de posición, lo cual nos va a permitir eh, ser más específicos con la etiología de asitis, ya que la asitis puede ser confundida con obesidad por engrosamiento del panículo adiposo periumbilical. Podemos pensar que puede haber distensión abdominal y asitis, ¿no? Sin embargo, lo que nos va a orientar a precipitarnos a que es una asitis va a ser justamente la matidez desplazable. Además, se nos recalca también que la asitis, o bueno, mejor dicho, la matidez va a aparecer cuando hay una acumulación mayor o igual a 1,5 litros de líquido. Además de que si es que no hubiese matidez, la probabilidad de asitis se reduce a menos del 10%. Como ya les había mencionado, la matidez va a estar sobre todo centrada en los flancos, ¿no? No tanto en la parte central. Entonces, luego, en cuanto a la palpación, debemos realizar la maniobra de la onda cítica. Colocamos la mano izquierda encima del abdomen y con la otra mano golpeamos un lado del abdomen. Ahí vamos a sentir el golpe en la otra mano. Significa que el líquido está transmitiendo la onda del golpe. En cuanto a la auscultación, los ruidos hidroaéreos pueden estar disminuidos siempre y cuando haya gran cantidad de líquido. Además, puede ser que se hallen soplos abdominales. Sin embargo, esto es raro. Si es que existiesen, deberíamos pensar en circulación colateral portosistémica o aneurismas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas situaciones clínicas que nos orientan hacia causas específicas más raras de la citis. Por ejemplo, si el paciente tiene una cirrosis estable y súbitamente se descompensa, podríamos pensar en un hepatocarcinoma, ¿no? Además de que la citis maligna generalmente va a presentarse con antecedentes de cáncer, ¿no? La persona ha tenido cáncer de mama, de colon, de páncreas o de pulmón. Si es que hubiese ciertas complicaciones de la citis, podría ser la peritonitis bacteriana o en nuestro medio la tuberculosa, la cual se va a manifestar con dolor abdominal acompañada de fiebre. El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis se va a manifestar con dolor y va a ser más frecuente en mujeres con actividad sexual eh, persistente. En cuanto a la citis de etiología cardíaca, evidentemente esto va a estar acompañado de puede ser de una insuficiencia cardíaca derecha o miocardiopatías. Ascitis de causa nefrótica va a estar acompañada de anasarca y, como sabemos, generalmente una causa importante de afección nefrótica va a ser la diabetes. También una causa de ascitis es el hipotiroidismo, sobre todo su complicación, el coma mixedematoso. Siguiente, por favor. En cuanto a algunos exámenes que se realiza al paciente con ascitis, siguiente, por favor, vamos a tener los exámenes de laboratorio. El hemograma completo, la cual nos va a orientar a detectar ya sea deficiencia de glóbulos rojos, anemia, leucocitosis o plaquetopenia por pérdida de proteína. Como sabemos, el síndrome ascítico va a ser un síndrome que nos conduce a una pérdida de proteínas, lo cual también puede conducir a una
una desnutrición. Además también ¿no? El hemograma nos puede botar datos de la glicemia para evaluar el metabolismo. También vamos a tener datos de la albúmina sérica para justamente calcular el GASA. También podemos evaluar el tiempo de protrombina para evaluar la función hepática de producción de proteínas. Eh, Luego se realiza una ecografía abdominal con Doppler que nos permite valorar el tamaño y la morfología del hígado. Además, nos permite identificar signos de hipertensión portal y descartar lesiones como quistes, abscesos o tumores. Pero sobre todo lo que se resalta es la paracentesis, ¿no? La paracentesis es la prueba diagnóstica principal. Esta va a consistir en usar una aguja fina y nos guiamos con la matriz abdominal, donde vamos a tratar de buscar la citis, ¿no? Mm, el líquido obtenido se analiza mediante ciertos estudios, estudios citoquímicos y estudios celulares. Vamos a realizar la determinación de ciertas proteínas, vamos a estudiar también la glucosa de este líquido acítico, eh, la LDH, triglicéridos y amilasa. También hacemos un recuento de polimorfonucleares, más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico nos va a indicar peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? Eh, Luego, si es que, como les había dicho, ¿no? Si es que la citis es cirrótica, el líquido va a ser transparente o amarillento, con un GASA mayor o igual a 1.1. Y las proteínas totales van a ser bajas, menos de 2.5%, o mejor dicho, menos de 2.5 gramos por decilitro. En la citis cardíaca, el líquido va a ser de un color ámbar claro, con proteínas totales mayores a 2,5. Mientras que en la ascitis maligna, el líquido puede ser sanguinolento, con proteínas elevadas, aumento de LDH y además linfocitos. Siguiente, por favor. En cuanto a, acá, acá tenemos, ¿no? Justamente todo ello, ¿no? La prueba de la paracentesis, donde drenamos el líquido acítico mediante una aguja fina, usamos un catéter de drenaje y un contenedor donde vamos a medir el volumen del líquido extraído. Siguiente, por favor. En cuanto a algunas complicaciones, la ascitis puede originar varias complicaciones que si no manejamos adecuadamente, pues pueden ser fatales. La primera de ellas es la peritonitis bacteriana espontánea, en la cual va a estar asociada, bueno, no va a estar asociada a un foco de infección aparente, por eso su nombre espontánea. Tiene alta mortalidad si no se trata. Y luego tenemos la peritonitis bacteriana secundaria, que va a estar asociada a un foco intraabdominal de infección, ya sea una apendicitis, una úlcera, una víscera perforada. Luego tenemos el síndrome hepatorrenal, que es la insuficiencia renal funcional en cirróticos con ascitis avanzada. También puede causar hidrotórax hepático, ya que el líquido acítico puede pasarse al espacio pleural, generando un derrame pleural. También causa alteraciones hidroelectrolíticas, ya sea hiponatremia, alcalosis o hipovolemia, por los diuréticos que se usan en el tratamiento de este, ¿no? O también puede ser por la paracentesis al extraer volúmenes grandes de líquido acítico. Causa también encefalopatía, o puede tener como complicación la encefalopatía, malnutrición y caquesia, ya que hay pérdida excesiva de proteínas. En ciertos casos, también causa la ruptura o fuga umbilical, ya que el líquido acítico va a escapar justamente por el ombligo, ¿no? Por la excesiva presión que hay en el abdomen. Y evidentemente, ¿no? Si hay líquido, va a haber compresión de otros órganos, ya sea los pulmones mediante la disnea, al estómago causando saciedad precoz, plenitud gástrica, también causa edema escrotal o edema en piernas. Gracias.
Ya acabaron entonces, ¿no? La primera diapositiva, por favor, donde están los nombres. ¿Alguien quiere hacer preguntas al grupo? Bueno, yo voy a preguntar entonces a Cruz Sumire. Presente, doctor. Ya. Ahora explícanos cómo es cómo se forma la citis en los pacientes con cirrosis. Ya, bueno, como se mencionó en las diapositivas, nosotros mencionamos de la hipertensión portal. Este va a ser el aumento de la resistencia intrahepática, ¿no? Se va a dar por diferentes factores, por ejemplo, la disminución de las enzimas oxidonitrasa, oxidonitrasa, que estas van a producir el óxido nítrico. También tenemos la activación de las células estrelladas, que van a conducir a lo que son el aumento del flujo sanguíneo y lo que es también la fibrosis arquitectural, ¿no? Que va a ser que va a afectar la estructura normal de los sinusoides hepáticos, ¿no? Y esto va a impedir que se realice el flujo normal dentro del hígado, ¿no? Ahora, una vez teniendo estos factores, vamos a ver que al no haber óxido, esto va a producir que dentro del hígado va a ocurrir una vasoconstricción y fuera en la circulación esplácnica va a haber una vasodilatación. Esto por el incremento del óxido nítrico sistémico, ¿no? Y también óxido nítrico sistémico, vasodilatación, y esto va a percibirlo, como va a haber una vasodilatación esplácnica, es como que se va a detener sangre ahí, y va a ocurrir en el resto del organismo una hipovolemia, ¿no? El órgano lo va bueno, la respuesta del cuerpo va a tener que va a haber una hipovolemia y los riñones van a sintetizar lo que son el sistema renina angiotensina, también para retener lo que es el sodio. Entonces va a retener sodio junto con el agua y también se va a liberar lo que es la hormona aldosterona y también antidiurética, y junto con se va a activar también el sistema nervioso simpático, ¿no? Suficiente. Peralta Ábalos. Presente, doctor. Explícanos, por favor, ¿cómo es que se acumula líquido en el abdomen? Ya, doctor. ¿Qué eventos, qué sucede a nivel abdominal para que se acumule el Ya, líquido? doctor. Primero, como estamos hablando de la hipertensión portal, todo esto va a comenzar con ello. Lo que va a ocurrir es que el hígado se va a fibrosar y eso va a hacer que la sangre no pueda circular desde la vena porta hacia lo que son las venas hepáticas y esto va a causar que la presión en la vena porta aumente y esta presión se va a transmitir a los sinusoides hepáticos, los cuales se van a dilatar y
van a filtrar el plasma a lo que es al espacio de Dice. Esto va a causar una formación excesiva de linfa hepático y va a hacer que se desborde, ya que un paciente con hígado sano pues produce de 800 a 1000 ml, que es normal y va a poder drenarse por el conducto torácico. Pero en un paciente que tiene cirrosis, ya también esta presión sinusoidal va a aumentar y va a hacer que la producción aumente hasta 20 veces su valor. Entonces, al aumentarse este valor va a hacer que no se pueda drenar al conducto torácico, así que se va a drenar hacia la cavidad peritoneal. También otra manera de que se acumule este líquido en la cavidad peritoneal es cuando hay un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Para ver este desbalance va a ser importante recordar lo que son las fuerzas de Frank-Starling, ya que las fuerzas de Frank-Starling van a determinar el paso del líquido entre los vasos y el intersticio. En este caso va a aumentar la presión hidrostática por la hipertensión portal y la presión oncótica ya también va a disminuir por la hipoalbuminemia, que esto va a hacer que el líquido pase fácilmente hacia el espacio extravascular. Y esto se da como una respuesta a que el cuerpo es como si estaría haciendo una hipovolemia, doctor. También se va a dar cuando hay una activación de sistemas compensadores, ya que el organismo, la hipertensión portal causa una vasodilatación, como se ha explicado, por algunos vasodilatadores como el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Estos van a hacer que se activen los sistemas compensadores, como son el sistema SARA, el sistema nervioso simpático y también la vasopresina. Yo creo que es suficiente. Y a ver, Sinchi, Sí, doctor, dígame. ¿qué exámenes pedimos para evaluar al paciente con ascitis? ¿Qué exámenes en general? Doctor, en principio lo que se puede, por favor me llevas a la diapositiva de los exámenes. En ascitis pedimos la evaluación del líquido acítico, ¿verdad? Es el laboratorio básico, pero también nosotros podemos pedir hemograma completo, estudios de glicemia, porque también está asociado se puede descartar para diabetes, y es muy frecuente que se presenten los cirróticos. Lo que en principio nosotros pedimos para la evaluación de ascitis y para encontrar sobre todo lo más importante, que es su origen, que si es por causa de hipertensión portal o no, es la albúmina sérica, ¿no? Para poder calcular esta diferencia. También debemos evaluar en ascitis si es por el daño hepático, que es por lo que se genera sobre todo en un 75% con la cirrosis. Debemos ver cuál es su severidad. Entonces podemos hacer un estudio de tiempo de trombina, ¿no es cierto? El INR, como se presenta, que va a evaluar directamente la función y también nos va a dar una idea del pronóstico. Pero también nosotros, a ver, cuando tenemos ascitis, a partir de cierto volumen se puede determinar, ¿no es cierto? Pero lo que siempre se debe hacer es la ecografía abdominal, ¿no? Sobre todo con el Doppler portal. Lo que va a hacer este estudio va a ser, vamos a ver el tamaño, cómo está la morfología hepática también, y también la morfología esplénica, sobre todo, ¿no? Porque también se afecta por la hipertensión portal. Entonces, justamente también con este estudio podemos encontrar también malignidad, ¿no? Como por ejemplo carcinoma hepatocelular, pero este carcinoma hepatocelular sobre todo lo vamos a encontrar haciendo estudio de líquido acítico también. Si encontramos, por ejemplo, cuerpos, rastros de sangre, ¿no? Sobre todo en el líquido. También nos va a permitir poder visualizar el estudio con el Doppler portal, esta ecografía nos va a permitir visualizar las colaterales portosistémicas que hay alrededor, ¿no? Que se producen también en el síndrome de hipertensión portal.
hablando específicamente sobre lo que es la paracentesis en el uso de su caso diagnóstico, que es lo más importante, es que se debe realizar siempre, ¿no? En todos los pacientes que están presentando ascitis. Ya se utiliza una aguja número 20, se utiliza en ángulo de 90 grados, la porción media, ¿no? Entre el ombligo y la espina ilíaca anterior, ¿no? Eh, entonces vamos a calcular el gradiente albuminosérico con este estudio, ¿no? Entonces, si es mayor a 1.1 gramos, entonces determinamos que es por hipertensión portal, ¿no? Si es menor de 1.1 este gradiente, entonces no portal, no puede ser malignidad, puede ser por causa pancreática, puede ser por causa de tuberculosis también. También otro es que vamos a tomar nosotros la siguiente diapositiva, por favor. También vamos a tomar estudios como, por ejemplo, proteínas totales, glucosa, LDH, triglicéridos y amilasa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una causa inflamatoria infecciosa, vamos a tener las proteínas y la de LDH elevada. Si nosotros tenemos puede ser por causa pancreática, vamos a tener también la amilasa elevada, no por tres en ambos valores. Si tenemos también si hay una obstrucción linfática, entonces tendríamos los triglicéridos elevados. Otro súper importante también que está asociado a una de sus complicaciones sería el recuento celular, que es para analizar si hay una peritonitis bacteriana espontánea en el líquido acítico. Entonces, si tenemos una cantidad mayor de 250 polimorfonucleados, entonces tendríamos una complicación bastante grave, ¿no? Que tiene un bastante mal pronóstico también, que es la peritonitis bacteriana, ¿no? Y otro que también podemos hacer la baciloscopía para detectar si es por causa tuberculosa, ¿no? Y en la parte final se dice lo que es el Blockset, que es una una muestra celular para mandarlo a estudio para patología. También, obviamente, para detectar ya le he dicho en un inicio, ¿no? Pero creo que lo he dicho muy rápido, que es el hemograma completo, ¿no? Para ver si hay anemia, leucocitosis o plaquetopenia, porque de haber, por ejemplo, plaquetopenia en el líquido, de haber plaquetopenia en sangre, nos indicaría que hay un hiperesplenismo, ¿no? Que el vaso está demasiado grande, ¿no? Justamente por la hipertensión portal. Esos serían, doctor, los exámenes diagnósticos. Y claro, ¿no? Que esto también es importante porque en el examen físico, cuando nosotros lo hacemos, eh, tiene su límite, no más de 500 mililitros, recién lo podemos percibir, ¿no? Pero se considera citis desde más de 200 mililitros, ¿no? Porque lo normal es de 100 a 200. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a asegurarnos con la ecografía abdominal, ¿no? Está Herrera Luna. Herrera Luna. Herrera Luna. Moisés. No, soy Herrera Álvarez. Bornas Pinto. Presente, doctor. Presente, doctor. Sí, sí. Ya, a ver. Y a ver, háblanos de los tipos de ascitis según el volumen, según el cuadro clínico, ¿no?
Disculpa, doctor, según que me dijo, no le escuché. El volumen o cuadro clínico. Ya, bueno, según el valor de cuadro clínico, podríamos tomar incluso tres, ¿no? Que sería una leve, una moderada y una intensa o masiva, donde la leve es generalmente asintomática y es no visible, ¿no? Y solamente se podría como hacer el diagnóstico mediante una ecografía o una tomografía, ¿no? En cambio, en la ascitis moderada, el volumen de líquido sería entre los 500 mililitros hasta los 5 litros. Y aquí ya vemos una distensión abdominal que es visible, ¿no? También a la hora de comer, hay llenura precoz o sensación de plenitud, ¿no? Y también hay una disnea que sería leve, ¿no? Y entonces la citis intensa o masiva, sería ya también mayor a los 5 litros de líquido. Y bueno, ahí ya vemos un abdomen que es más globoso, más tenso, y hay una dificultad, hay una disnea muy importante, ¿no? También hay edemas periféricos, hernias, y entonces lo que cuando vamos a hacer la auscultación, la palpación, ¿no? La percusión, en la percusión va a haber una matidez generalizada. Eso sería otro. Ya. Quispe, ¿tá? Doctor, ¿aquí espermas o aquí no, no se lo escucha? Apasa Quispe, Josué Abraham. Apasa Quispe, ¿tá? ¿Dónde está entonces? Chutas Cosco. Presente, doctor. Ok, a ver. A ver, diferencianos y enuméranos las causas de ascitis asociados a hipertensión portal y no asociados a hipertensión portal. ¿Y cómo se determina esta clasificación? Bueno, bueno, asociados a hipertensión portal tendríamos que, no, bueno, una comparación, me dijo, ¿no? Asociados a hipertensión portal sería que hay un trasudado, que gasa es mayor a 1.1 gramo por decilitro, y eso indica hipertensión portal. Y también hay esplenomegalia, circulación colateral, también se observa varices esofágicos. Y en las causas principales sería una cirrosis hepática, trombosis de la vena porta, insuficiencia cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva. Hay también metástasis hepáticas extensas. Y en la ascitis no asociada a hipertensión portal sería
Bueno, aquí el mecanismo principal, ¿no? Hay un aumento de permeabilidad capilar peritoneal, una obstrucción linfática y disminución de la presión oncótica plasmática. Y en las características sería que hay un exudado. La gasa es menor a 1.1 gramo por decilitro. También hay características inflamatorias o neoplásicas. Y en las causas principales habría una carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, pancreatitis aguda o crónica, el síndrome nefrótico, y hay una hipoalbuminemia severa, lo más importante, ¿no? Una ascitis quilosa, peritonitis, también hay peritonitis bacteriana. No sería dos. No sé qué más. Bueno, ya hemos acabado. Ya nos vemos la próxima vez. La próxima vez es su examen. Doctor,